Primera parte. La promesa. Capítulo 1. Londres, Inglaterra, otoño de 1813. 4 años después. Nicholas Hancock se aburría, y mucho. Aquella era la 4ª fiesta a la que acudía desde que, por un inesperado giro del destino, se había convertido en el nuevo conde de Sedgwick, tras la muerte de su hermano Robert a causa de una gripe. Sentado en el salón junto al resto de los caballeros con los que compartía la velada, asistía impertérrito a las conversaciones que se desarrollaban a su alrededor, totalmente ajeno a ellas. Ni siquiera intervenía en las que atañían a la guerra que aún se libraba en el continente contra Bonaparte. Había decidido que no merecía la pena dejar en evidencia a aquellos aristócratas que tanto parecían saber de una lucha en la que no habían participado ni participarían jamás. A la guerra solo iban los pobres y los soñadores. El resto permanecía cómodamente en su casa, opinando al respecto y clamando al cielo por la escasez de victorias decisivas. Pensó que ni siquiera merecía la pena que les hablara de su propia experiencia. En La Coruña, bajo un intenso fuego enemigo, había cargado con el cuerpo de Arthur para alejarlo de la refriega, y hasta los franceses, tan asombrados como sus propios hombres, hicieron un alto al fuego para que lo sacara de allí. Tampoco serviría de nada, reflexionó, que les explicara que meses antes de aquello, Julian y él volvieron a alistarse. Ni habrían entendido que le dolieran los huesos al no poder unirse su amigo para continuar la lucha, porque ahora se debía a su familia y a su recién estrenado título. Se arrellanó en el sillón, calentando entre las manos una copa de brandy de la que apenas había bebido un par de sorbos, junto a un fuego que crepitaba con una alegría que le resultaba casi ofensiva. ¿Dónde estaría Julian en ese momento? Ambos habían combatido juntos en la batalla de Vitoria hacía apenas 4 meses, bajo el mando del general Wellesley. Derrotaron a los franceses y de alguna forma sintieron que se cobraban venganza por la muerte de Arthur. En los estertores de aquella refriega, una bala de mosquete atravesó el hombro de Nicholas y casi le arrancó la vida. En el improvisado hospital de campaña, rodeado de los gritos y la sangre de sus compatriotas, fue donde se enteró de que su hermano mayor había fallecido y de que se esperaba su regreso a Londres de inmediato. No había vuelto a ver a su amigo desde entonces, y solo había recibido un par de escuetas misivas. Las tropas aliadas se preparaban para enfrentarse una vez más a aquel corso que había arrastrado a Europa a su paso y que poco a poco parecía ir perdiendo su fuerza. Nicholas no era dado a rezar. De hecho, ni siquiera estaba convencido de creer en Dios. Pero había ocasiones en las que deseaba poseer una ardiente fe que le permitiera comunicarse con su Creador para pedir por la vida de Julian, de su hermano de sangre. Alzó la vista de su copa y contempló a los hombres distribuidos por el salón. Formaban pequeños grupos mientras fumaban o charlaban, con sus ropajes planchados y sus zapatos lustrosos, y las manos tan limpias que podrían haberse comido con ellas. Le costaba identificarse como uno de ellos. No tenían absolutamente nada en común, nada salvo el haber nacido en el seno de alguna de las familias más privilegiadas de Inglaterra. Eso era todo. De repente sintió frío en los pies, como si volviera a tenerlos sumergidos en la nieve, y tuvo que aguantarse las ganas de sacarse las botas y comprobar que todos sus dedos seguían allí, al menos los que aún conservaba.
En el camino de Lugo a La Coruña, casi tan infernal como el cruce de la montaña, había perdido finalmente una de las botas y se había visto obligado a culminar la marcha con el pie izquierdo envuelto en su manta de campaña. Como resultado, sufrió la amputación de 2 dedos. Nadie lo sabía. No se notaba y no caminaba nunca descalzo. Las escasas mujeres con las que se había acostado desde entonces tampoco se habían percatado. ¿Quién le mira los pies al hombre con el que comparte el lecho? Incapaz de arrancarse aquella sensación, se levantó. Como si él hubiera dado la orden de salida, los caballeros le imitaron y comenzaron a abandonar la estancia para reunirse con las señoras en el salón. Allí estaba su madre, Maud Hancock, en compañía de la anfitriona, Lady Chapman. Ambas mujeres eran amigas de la infancia, y de joven, Nicholas había pasado casi tanto tiempo allí como en su propia casa. De hecho, el segundo hijo de la condesa había sido un buen amigo, Anthony. Y Anthony se encontraba en ese momento de viaje de novios con Candace, la hermana de Arthur Chesney. Al volver de la guerra, había descubierto que la mujer que debía haberse convertido en su esposa era la prometida de uno de sus mejores amigos. El destino la había alejado de él. Junto a su madre y a Lady Chapman se encontraba la baronesa Radford, una mujer de origen francés cuyo acento lo sacaba de quicio cada vez que la oía, que era con más frecuencia de la deseada. Su madre y ella eran casi amigas, o al menos lo habían sido sus respectivas madres, lo que las convertía en algo más que en simples conocidas. Nicholas recordaba haber oído en alguna ocasión que las damas francesas eran las más elegantes de todas las cortes europeas. Aquella señora debía de hacer muchos años que no pisaba París, a juzgar por los colores chillones y los ostentosos adornos con los que se acicalaba. Lo peor, sin embargo, era que obligaba a su hija a imitarla. Nicholas ni siquiera sabía cómo se llamaba aquella joven tímida y tan delicada como un suspiro, con unos grandes y bonitos ojos verdosos, pero tan llena de lazos, tirabuzones y fruslerías que era imposible fijarse en otra cosa que en sus muchos abalorios. Se la habían presentado ya en 2 ocasiones. Quiso recordar, pero no había sido capaz de retener su nombre. En ese momento se encontraban las matronas solas y se preguntó dónde andaría escondida aquella pobre criatura. Nicholas saludó a su madre y a sus acompañantes y permaneció unos minutos junto a ellas, como mandaban las más elementales reglas de cortesía. La velada apenas había alcanzado el ecuador y él ya estaba deseando marcharse de allí. «¿Me haría usted el favor, milord?», decía en ese momento la baronesa, arrastrando las cerres. «¿Cómo dice?». Se disculpó. Se maldijo por no haber prestado atención a la conversación. «Me preguntaba si sería tan amable de ir a buscar mi chal», le dijo la mujer con una sonrisa bobalicona. «Creo que lo olvidé en la salita de invierno». «¿Tienes frío, Susan?», le preguntó Lady Chapman. «A cierta edad, querida, una siempre tiene frío», respondió la baronesa. «Querido, ¿nos harías el favor?». Su madre se dirigió a él, y Nicholas asintió, casi agradecido por tener una excusa para abandonar el salón, aunque solo fuese unos minutos. No necesitó pedir indicaciones a nadie. Podría haber recorrido aquella casa con los ojos vendados y sin tropezarse con nada. La salita de invierno quedaba bastante alejada del centro de la reunión.
e intuyó que las 3 mujeres habían disfrutado de un breve descanso allí, tal vez incluso antes de que se iniciara la noche. Era una estancia situada frente al jardín, con las paredes de cristal para dejar entrar el calor y la luz del día, adornada con multitud de plantas y muebles cómodos y funcionales. En invierno se encendía la gran chimenea situada en uno de los extremos, y si el día era soleado, uno casi podía creer que había llegado la primavera, aunque al otro lado del cristal la nieve se alzara varios centímetros. Abrió la puerta y durante unos segundos permaneció quieto, dejando que sus ojos se acostumbraran a la escasez de luz. Sabía dónde se encontraban las lámparas, solo tenía que acercarse a una y encenderla. Un movimiento al fondo de la estancia le detuvo. No estaba solo. Madeleine Radford odiaba a su madre, o para ser más exactos, odiaba a la persona en la que la estaba convirtiendo. Como si en su interior se librase una batalla entre la naturaleza y la que su progenitora le imponía, siempre tenía la sensación de hallarse desubicada, descompuesta, descosida. Según su madre, la moda imperante en la alta sociedad valoraba de forma especial a las jóvenes en extremo delgadas, pálidas como un manto de nieve y con los cabellos dorados. Si la naturaleza no había considerado oportuno obsequiarla con esos dones, en su mano estaba alcanzarlos por otros medios. Así, tenía prohibido salir de casa durante las horas de más luz, y en las restantes debía proveerse de guantes, sombreros y sombrillas tan tupidas que si se aventuraba a alzar la vista, no podía ver más que una intrincada red de hilos oscuros que cerraban el paso a cualquier atisbo de claridad. Su cabello castaño era sometido con frecuencia a todo tipo de lavados para aclararlo, desde tónicos elaborados con manzanilla hasta productos cuya composición jamás se había aventurado a dilucidar. Algunos emitían un olor tan intenso y desagradable que la obligaban a permanecer encerrada en su cuarto durante días. Era cierto que había conseguido un tono mucho más claro, pero también que su cabello apenas tenía brillo y era tan quebradizo que cada noche, al cepillárselo, acababa con un buen manojo entre los dedos. Su madre sabía lo que decía, o al menos eso insistía en afirmar en cuanto ella encontraba su propia voz para emitir una queja. Sin embargo, lo que peor llevaba era la rigurosa dieta a la que vivía sometida desde los 13 años, cuando su cuerpo comenzó a adquirir cierta forma femenina. Los dulces estaban absolutamente prohibidos, así como el abuso de carnes, salsas, panecillos o cualquier delicia que se le pudiera presentar. Debía comer poco, muy poco, porque al hombre no le gustan las mujeres glotonas, y mucho menos las centradas en carnes. Su figura debía ser estilizada, como la de un junco. Y Madeleine pasaba hambre, mucha hambre. Cuando tenía la oportunidad de asistir a algún acontecimiento social, sentía sobre sí la mirada halcón de su madre, que vigilaba lo que le era servido en el plato y lo que le retiraban al concluir. Si había cometido la imprudencia de comer más de lo que tenía prescrito, la obligaba a guardar ayuno todo el día siguiente. Así es que, por más que le doliera, procuraba no saltarse las reglas. A veces, Madeleine se decía que su madre tenía razón, que todo aquello era por su bien. Susan Radford había huido de la Francia revolucionaria siendo una jovencita impresionable y se había casado con un varón inglés de generosa fortuna que no le había dado más que una hija. A la muerte de su padre, el título pasó al siguiente varón de la familia, un primo lejano que se quedó con el título y las rentas, excepto una asignación menos sustanciosa de lo que la viuda había esperado y una pequeña dote para ella. También les legó una modesta mansión al norte del condado de Hampshire, a 3 días de distancia de Londres,
donde ambas se instalaron. Allí llevaban una vida tranquila y confortable, aunque sin excesivos lujos. Su madre había puesto todas las esperanzas en su hija, esperando casarla con algún noble adinerado y manejable que no precisara de la escasa aportación de la muchacha. Por ello, había invertido gran parte de sus ahorros en preparar esa única temporada, que decidió iniciar ese otoño en lugar de esperar a febrero o marzo, como era habitual. Normalmente, las jóvenes casaderas participaban en varias antes de obtener alguna propuesta de matrimonio, pero Susan Radford no disponía de tantos fondos. Asistir a los actos que se celebraban requería de una considerable inversión. No solo era necesario alquilar una casa en Londres, también hacían falta vestidos, lacayos, carruajes, accesorios y un sinfín de nimiedades que solo servían para aparentar no necesitar el dinero de nadie. Apenas llevaba un mes asistiendo a aquellos eventos, y Madeline ya estaba bastante aburrida. Se entretenía observando a las demás jóvenes, y ninguna se parecía a ella. Debía de ser cierto que los hombres las preferían delgadas, pálidas y rubias, porque casi todas respondían a esa descripción, o procuraban acercarse tanto como les fuera posible. Pero ninguna mostraba su aspecto macilento, ni el semblante anguloso que ella contemplaba cada mañana en el espejo, donde aún destacaban más sus ojos verdosos, demasiado grandes para tan exiguo rostro. Y por supuesto, ninguna llevaba aquellos peinados llenos de tirabuzones y artificios que tan de moda habían estado en el siglo anterior y que su madre insistía en hacerle, ni aquellos vestidos recargados y de colores poco apropiados con los que se empeñaba en vestirla, alegando que los ingleses no poseían ningún sentido de la moda. Madeline había conseguido atenuar los excesos de su progenitora, pero aún así, la mayor parte del tiempo se sentía como un animal de circo. Era consciente de las risitas y los comentarios del resto de las jóvenes, que se burlaban sin tapujos de su aspecto, y solo deseaba que aquella temporada que acababa de comenzar finalizase cuanto antes para poder olvidarla. Esa noche había sido especialmente desagradable, porque no había comido en todo el día, después de haberse concedido una galleta en el té del día anterior en casa de Lady Wallace. A ello se sumaba que llevaba un vestido especialmente incómodo, y que el carmín con el que su madre la había maquillado era demasiado subido de tono, para resaltar aún más la palidez de su rostro. Cuando se había contemplado en el espejo, había sentido la necesidad de echarse a llorar, y solo su férreo autocontrol, que llevaba años ejercitando, le permitió salir del trance sin derramar ni una sola lágrima. Tal vez por eso, cuando su madre le pidió que fuera a buscar su chal, decidió permitirse un acto de rebeldía, aunque le acarrease una semana de ayuno y un mes de reproches. Pasó por la mesa de refrigerios, cogió un plato y lo llenó con todo tipo de dulces, que acompañó con un vaso de limonada. Así provista, recorrió el largo pasillo hasta aquella estancia, que esa misma tarde le había parecido tan encantadora. Ni siquiera se molestó en buscar el maldito chal, que estaba convencida de que su madre no había llevado ese día. Con su pequeño botín en las manos, se sentó en un rincón en penumbra, junto a uno de sus ventanales. Colocó sobre una mesita el plato y el vaso, y se dispuso a darse un festín. Esa noche, al menos, dormiría con el estómago lleno. O tal vez no, porque apenas había comenzado a disfrutar de un pastelillo glaseado cuando la puerta se abrió y un hombre entró en la estancia. Tras encender una de las lámparas, Nicholas se resistió a la tentación de darse la vuelta y abandonar la habitación en cuanto comprobó quién se encontraba en ella. Algo le detuvo. Tal vez el aspecto de aquella criatura, que parecía una de las jóvenes obreras de cualquier fábrica en el East End, disfrazada para la ocasión
y que estaba disfrutando de un banquete íntimo que él, a todas luces, había interrumpido. Tal vez fue el miedo que vi en sus ojos, tan abiertos que parecían comerse todo su rostro. O cómo se levantó y se colocó frente a la mesa, para ocultar lo que había estado haciendo, sin darse cuenta de que él ya lo había visto. De repente, aquella joven tan poco agraciada despertó su curiosidad y avanzó un par de pasos. Vi una delgada línea blanca adornando su labio superior, prueba evidente de que había estado comiendo uno de esos pastelillos que se encontraban sobre la mesa. Tuvo que refrenar el impulso de elevar su mano y retirársela con el pulgar. «Buenas noches, milord», le saludó ella, en voz tan baja que él apenas fue capaz de entender las palabras. «Discúlpeme, señorita Radford. No sabía que había alguien en la habitación». «No, yo...» «Lamento haberla perturbado». No estaba haciendo nada en realidad». «¿Descansando, tal vez?» «Sí, eso». Una sonrisa tímida se asomó a sus labios y dulcificó todo su aspecto. Nicholas reconoció que era más bonita de lo que aparentaba a simple vista. ¿Me permite que la acompañe? «No creo que sea apropiado, milord». Dudo mucho que alguien interrumpa nuestro descanso. «¿Usted también se siente agotado?» Nicholas se llevó una mano al hombro dolorido, cuya herida aún no había curado del todo, y que ese día le molestaba de forma especial, tal vez porque tenía todo el cuerpo en tensión. «Oh, discúlpeme», dijo ella contrita. «Había olvidado lo de su herida». Nicholas era consciente de que todo el mundo en su círculo conocía los pormenores de su estado de salud, pero oírselo mencionar no le agradó, tal vez porque esa cicatriz pertenecía a una parte oscura y miserable de su vida, una a la que ninguna joven inocente debería verse expuesta. Se atrevió a dar un paso más, acortando la distancia entre ambos. El aleteo de aquellas pestañas fue como una invitación, y cuando vio cómo ella se mordía con sensualidad uno de los labios pintados de un tono que no la favorecía en absoluto, pensó en cómo sería borrarle aquel horrible carmín y aquella delgada línea de azúcar a fuerza de besos. Madeleine no poseía ninguna experiencia con los hombres. Jamás había estado a solas con uno, y aún así intuyó los pensamientos del Lord Sedgwick como si los llevara escritos sobre su despejada frente. Tampoco recordó uno de los muchos consejos de su madre, que la animaba a dejarse seducir por cualquier noble con el que tuviera la oportunidad de encontrarse a solas. Una seducción inocente, por supuesto. Para el resto debería esperar al matrimonio. Se mordió los labios mientras intentaba pensar en algo interesante o ingenioso que decirle, aunque solo era capaz de concentrarse en la mirada azul oscuro de ese hombre que la observaba como ella había observado unos minutos antes su plato lleno de dulces. Por eso no se retiró cuando él cubrió la distancia entre ambos e inclinó la cabeza en su dirección. Era inesperadamente dulce. Eso fue lo que pensó Nicholas unos segundos después de atrapar aquella boca con sus labios. Y entonces, ni nunca, fue capaz de explicarse qué impulso había empujado su cuerpo hacia aquella mujer, qué sortilegio había barrido sus convicciones en un solo segundo. Solo unos días antes había tomado una decisión que tal vez explicase ese arrebato. Había decidido que ya que Candance Chatsney había contraído matrimonio, se desposaría con su hermana menor, Evelyn, que a la sazón solo contaba 14 años. Aguardaría hasta el momento en el que alcanzara la edad apropiada para pedir su mano, y mientras tanto,
disfrutaría de la vida y de los placeres que ésta pudiera depararle, porque en el futuro no pensaba serle infiel a la hermana del que había sido uno de sus 2 mejores amigos. Solo que en los planes no entraba a seducir a muchachas inocentes. Había pensado más bien en jóvenes viudas o en casadas insatisfechas, cuyas atenciones había estado ignorando desde su regreso. Nada de eso, sin embargo, ocupaba los pensamientos de Nicholas en ese instante, perdido en aquella boca que ahogaba los suspiros junto a sus labios, y en aquel cuerpo que de repente necesitaba sentir pegado al suyo. Con la mano diestra comenzó a juguetear con uno de los menudos pechos de la joven, que tembló ante el contacto. El deseo asaltó los instintos de Nicholas con una fuerza arrolladora. Apenas recordaba la última vez en que había yacido con una mujer, la aburrida esposa de algún oficial, demasiado centrado en sus propios logros como para dedicarle la atención que merecía. Con destreza, consiguió liberar uno de los senos del apretado corsé, cuya palidez brilló bajo la escasa luz de la estancia. Pellizcó con delicadeza aquella protuberancia rosada y se bebió el gemido de la joven con gran deleite. Y eso fue lo último que hizo, porque en ese preciso instante oyó un grito junto a la puerta. Su instinto lo llevó a colocarse frente al cuerpo de la muchacha, para protegerla de un posible ataque. Una idea harto estúpida, teniendo en cuenta dónde se hallaban. En la entrada se encontraba la anfitriona, Lady Chapman, con los ojos tan abiertos que parecían querer escaparse de su cara, y en el otro extremo, su propia madre, con una expresión bastante similar. Entre ambos la baronesa Radford, que cubría su boca con la mano, y Lady Wallace, la mayor cotilla de todo Londres, y a todas luces satisfecha con la escena que contemplaba. Antes de abrir siquiera la boca, Nicholas comprendió que acababa de perder su destino.